Longinos era un hombre marcado por el peso de su función. Centurión romano, era uno de los soldados más temidos, inmerso en las sombras de un imperio que conquistaba por la fuerza y por la opresión. Su corazón, endurecido por la violencia y la rutina de combate, no conocía la suavidad de la compasión. Trabajando bajo órdenes de Roma, estaba acostumbrado a ver la muerte de cerca, a cada golpe, a cada sentencia. Pero aquel día, en Jerusalén, algo sucedería que lo cambiaría todo. El escenario estaba cargado de tensión, con la ciudad hirviendo en una mezcla de miedo y expectativa. El cielo, cargado de nubes, parecía prever lo que estaba por venir. Longinos estaba de guardia cerca de la cruz, observando al hombre que sería crucificado, un predicador llamado Jesús. Nada podría prepararlo para lo que vería en pocos momentos. Era una tarde cálida y sofocante, y el sonido de los gritos de las multitudes parecía resonar en los huesos de Longinos. Miró al hombre crucificado, cuyos ojos estaban llenos de algo que él nunca había visto antes. Había dolor, sí, pero también había algo más, una paz insólita, algo que, incluso en su dureza, tocó el corazón de Longinos. Observaba a ese hombre, sabiendo que el crucificado era más que un simple criminal. Cuando Jesús finalmente entregó su espíritu, el centurión fue llamado a realizar el golpe final, para asegurar que el hombre estuviera muerto. Con un gesto frío y mecánico, Longinos clavó su lanza en el costado de Jesús. Pero, cuando la sangre y el agua brotaron sobre él, algo extraordinario sucedió. La sangre de Cristo tocó su piel, y en ese instante, Longinos sintió una ola de calor y transformación. Algo dentro de él se rompió. Miró sus manos, ahora manchadas con la sangre del Salvador, y por primera vez sintió un verdadero dolor. No el dolor físico del combate, sino el dolor de un alma perdida, que ahora encontraba la luz. Longinos apartó la lanza de su cuerpo, aún en shock, como si el toque de la sangre de Cristo hubiera derretido la barrera que él mismo había levantado a lo largo de los años. Miró las llagas del hombre crucificado, sintiendo una creciente confusión dentro de sí. ¿Cómo podía alguien, incluso condenado y humillado, haber demostrado tanto perdón y calma frente a la muerte? El sonido de la multitud se mezclaba con el susurro de la conciencia que se levantaba dentro de él, algo que él nunca había sentido antes, una inquietud que lo empujaba a cuestionar todo lo que sabía sobre el poder, la vida y la muerte. Ya no era el mismo hombre que había entrado en la plaza aquella mañana. Había algo allí, algo profundo e inexplicable, que parecía haber cambiado no solo la historia de ese día, sino su propia vida. Longinos intentó ignorarlo, apartarlo, pero la imagen de la mirada serena de Jesús, incluso en medio de su agonía, no lo dejaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Longinos sintió el peso de su propia alma, hasta entonces ciega a su propia culpa. Había sido un instrumento del sufrimiento, pero ahora algo nuevo comenzaba a surgir dentro de él. La sangre de Cristo no era solo un símbolo de dolor, sino de redención. Longinos, que siempre había mirado a los demás con una mirada de superioridad, ahora se veía como un hombre roto, incapaz de ignorar la verdad de lo que acababa de presenciar. Cuando los demás soldados se apartaron, despreocupados por lo que había sucedido, Longinos quedó allí, solo, junto a la cruz. El silencio a su alrededor era denso, pesado. Sabía que su vida nunca sería la misma. Sintió como si el peso de su propia existencia se estuviera desmoronando sobre él, y lo único que quedaba era el deseo de encontrar de algún modo la misma paz que Jesús parecía haber poseído en su muerte. En ese momento,
Longinos ya no era un soldado romano. Era un hombre en busca de una verdad que lo había golpeado con una fuerza indescriptible. En las semanas siguientes, Longinos vivió un torbellino de emociones conflictivas. Cada momento parecía más pesado que el anterior, como si el universo a su alrededor se hubiera vuelto más denso, más real, y su alma estuviera siendo arrastrada hacia un destino que aún no entendía. Las imágenes de la crucifixión, el dolor y el perdón de Cristo lo acompañaban constantemente, como una sombra que no lo abandonaba. Se alejó de sus compañeros romanos, buscando un espacio de silencio, de reflexión. Pero, mientras las voces a su alrededor seguían insistiendo en la superficialidad de sus vidas, Longinos se sentía cada vez más desconectado. Ya no podía continuar como antes, ya no podía ignorar la transformación que había ocurrido dentro de él, un fuego que ardía en su pecho, incandescente e incontrolable. En la calma de la noche, Longinos se retiraba a los rincones más apartados de Jerusalén. La ciudad, que ya conocía su presencia implacable como soldado, ahora parecía hostil, extraña. Oía los pasos furtivos de otros ciudadanos, pero nunca se acercaba. En su soledad rezaba, aunque aún no sabía cómo expresar lo que sentía. Oraba con palabras simples que nacían del fondo de su corazón. Señor, no entiendo, pero si tú estás conmigo, muéstrame el camino. Sabía que algo había cambiado, pero la duda aún estaba presente. No tenía respuestas para lo que había sentido cuando tocó la sangre de Cristo, pero ahora lo que más deseaba era entender lo que significaba ser tocado por ese sacrificio. No sabía lo que le esperaba, pero sentía que su destino estaba de alguna manera atado a ese momento. Longinos, como si su vida ahora debía tener un propósito mayor que la espada y el poder. Y ese propósito estaba, de algún modo, relacionado con aquel hombre crucificado. Fue en una de esas noches, mientras Longinos vagaba por calles desiertas, que un hombre se acercó a él. Estaba encapuchado, con un semblante serio y sereno, como alguien que sabía más de lo que parecía. Cuando Longinos lo vio, algo en su interior saltó. El hombre lo miró a los ojos y con una voz suave pero llena de autoridad, dijo: ¿Qué buscas, soldado? La paz no está en la espada, sino en la verdad que trasciende el poder de los hombres. Longinos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía alguien tan desconocido y silencioso hablar con tanta claridad sobre su alma? El soldado, incapaz de articular una respuesta inmediata, solo observó al hombre, que parecía leer su corazón. El extraño continuó: Tu fe necesita un nuevo comienzo. No temas lo que está por venir, porque la luz ya se ha encendido en ti. Esa noche, Longinos no pudo dormir. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente y sintió como si hubiera sido despertado a algo más grande, una verdad que nunca podría ignorar de nuevo. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles agitadas de la ciudad, un oficial romano se acercó a él con una oferta tentadora. Le ofreció riquezas y un puesto elevado en la Guardia Imperial, una vida de honor y poder, lejos de los peligros de las calles y de la confusión espiritual que ahora llevaba consigo. Longinos, sin embargo, rechazó. El peso de su conversión, aún fresco y crudo en su corazón, le impedía ceder a la tentación. El oficial, sorprendido con su respuesta, intentó convencerlo, pero Longinos, con una calma inusual, dijo solo: «Lo que busco no puede ser comprado». La decisión en ese momento parecía clara, pero sabía que su rechazo al poder y la riqueza traería consecuencias. El soldado ahora estaba irremediablemente en un camino de fe, y eso lo hacía vulnerable. Era solo cuestión de
tiempo antes de que su nuevo propósito lo llevara a confrontarse con aquellos que aún lo veían solo como una herramienta del imperio. A medida que pasaban los días, Longinos se dio cuenta de que su conversión había puesto su vida en riesgo. La creciente hostilidad de las autoridades romanas y religiosas no tardó en surgir. Sabía que no podía permanecer en Jerusalén por mucho tiempo. Los rumores sobre su negativa a aceptar las ofertas de poder comenzaron a extenderse, y pronto fue marcado como un traidor. Incluso entre sus compañeros de armas, las miradas desconfiadas eran inconfundibles. La sensación de estar siendo cazado, de que en cualquier momento se le podría imponer una prisión, hacía que Longinos sintiera un peso constante en el pecho. Pero al mismo tiempo había algo en su espíritu que lo mantenía firme. Sabía que su misión no había terminado. Su transformación no era solo para él, sino para todos aquellos que pudiera alcanzar con su testimonio. Una noche, mientras se preparaba para dejar Jerusalén, Longinos tuvo una visión. En sus sueños se vio de pie ante la cruz, la multitud alrededor gritando y burlándose. Pero la mirada de Cristo, aún viva en su memoria, lo llenaba de una paz inquebrantable. Jesús lo miraba, y Longinos sentía como si fuera el único en el mundo. El hombre crucificado le dijo, con una voz que resonó en su corazón: «Ve, Longinos, tu fe será tu espada, y tu camino una luz para los que están perdidos». Al despertar, la sensación de urgencia se apoderó de su ser. Sabía que no podía dudar más. Su huida de Jerusalén no sería solo un intento de salvar su vida, sino la búsqueda de un nuevo llamado. Dejaría atrás el imperio, pero llevaría consigo el peso de la verdad que ahora conocía, la sangre de Cristo en sus venas, y la misión de difundir esa verdad donde quiera que fuera. Longinos partió de Jerusalén con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Las calles de su ciudad natal, que antes parecían seguras y familiares, ahora eran solo un reflejo del imperio que había dejado atrás. Sabía que la persecución pronto lo alcanzaría, pero también sabía que había algo más grande en juego, algo que no podía ignorar. A lo largo de su viaje, pasó por ciudades y pueblos donde el nombre de Cristo comenzaba a escucharse, pero aún con temor e incertidumbre. Longinos hablaba de su experiencia, de cómo la sangre de Cristo había tocado su alma y sanado su cuerpo, pero sus palabras eran frecuentemente recibidas con escepticismo. Aún así, no se intimidaba. Las conversaciones con los demás, aunque intensas y llenas de desconfianza, eran como semillas plantadas en suelos áridos, y Longinos creía que algún día esas semillas florecerían. Su fe, antes una llama débil, ahora se convertía en una llama viva, y cada palabra que pronunciaba parecía incendiar aún más su alma. Mientras viajaba, Longinos empezó a darse cuenta de que no estaba solo en su camino. En un pequeño pueblo de Galilea, conoció a otros cristianos que también huían de la persecución, personas humildes que, como él, habían sido tocadas por el mensaje de Cristo. Juntos formaron una pequeña comunidad de creyentes, y fue allí donde Longinos tuvo la primera visión clara de su misión. No debía ser solo un espectador de las maravillas de Dios, sino un mensajero. Cada conversación, cada oración, cada gesto de amor y apoyo a los demás cristianos parecía fortalecer aún más su fe. Sabía que el riesgo de ser capturado aumentaba cada día, pero también sabía que, en ese momento, su vida ya no estaba en sus propias manos. Era un siervo del Señor, y era Él quien guiaba sus pasos. Longinos comprendió que su misión no estaba en esconderse o huir, sino en difundir la buena nueva,
por más que eso significara enfrentamientos peligrosos y desafíos espirituales. El tiempo pasó y la persecución contra los cristianos se intensificó. Longinos sentía que sus pasos estaban cada vez más cerca de un fin inevitable, pero su fe estaba más firme que nunca. Continuaba predicando, no solo con palabras, sino con acciones, tocando los corazones de aquellos que lo escuchaban. Su experiencia como soldado, la misma que un día lo había hecho temido, ahora servía para algo más profundo. Sabía cómo enfrentar el miedo, cómo mantener la calma frente al peligro. Su vida ahora estaba anclada en la promesa de Cristo, y la presencia del Espíritu lo guiaba en cada nuevo encuentro. Aunque su camino fuera difícil, él estaba en paz, convencido de que su viaje tenía un propósito divino. Algo más allá de su comprensión. Fue en una pequeña ciudad, al sur de Antioquía, donde Longinos fue finalmente capturado. Estaba predicando en una plaza, rodeado de una pequeña multitud, cuando los soldados romanos, los mismos que una vez fueron sus camaradas, lo rodearon. Sin dudarlo, lo llevaron ante el gobernador local, quien lo interrogó con dureza. ¿Todavía predicas a ese Jesús, ese hombre crucificado? ¿No ves que su muerte es la prueba de su culpa? Longinos, con una serenidad inusual, miró a los ojos del gobernador y respondió: «Lo vi morir, y sé que él no estaba allí por su culpa, sino por la mía. Pero ahora él vive en mí, y mi vida ya no pertenece al imperio, sino al reino que él vino a establecer». Sus palabras eran firmes, pero llenas de una paz sobrenatural. El gobernador, incapaz de comprender la profundidad de la fe de Longinos, ordenó su ejecución. Sin embargo, antes de ser llevado a la muerte, el centurión no temía. Sentía que, incluso ante el fin, su misión estaba cumplida. Había sido un hombre marcado por la espada, pero ahora su testimonio sería lo que lo llevaría a la verdadera libertad. En el momento en que Longinos fue conducido a su ejecución, había un silencio pesado en el aire. Caminaba, los pies firmes, la mirada serena, como si ya estuviera distante de esa escena de dolor y sufrimiento inminente. Los soldados que lo acompañaban no entendían lo que veían. Un hombre a punto de ser ejecutado, pero que parecía más en paz que cualquiera de sus verdugos. Al llegar al lugar de la ejecución, lo pusieron de rodillas, la multitud reunida alrededor, esperando el momento final. El verdugo, vacilante, estaba a punto de levantar la espada, pero Longinos levantó la cabeza y con una calma sorprendente miró al cielo como si viera algo más allá de lo que estaba delante de sus ojos. «Señor», murmuró, «recibo mi vida como sacrificio, pues sé que tú me recibirás». El sonido de la hoja cortando el aire fue amortiguado por un suspiro profundo. Parecía haber venido no solo de su cuerpo, sino de su alma. Pero algo inesperado sucedió. Cuando la espada del verdugo alcanzó el cuello de Longinos, un temblor recorrió el cuerpo del soldado. El cielo, que antes estaba claro, pareció oscurecerse, y una luz extraña brilló por un breve momento. Algunos de los soldados presentes, e incluso los espectadores, comenzaron a sentir una presencia que no podían explicar. Era como si el propio cielo se inclinara hacia ese momento. El verdugo miró a Longinos, y su rostro expresaba no solo sorpresa, sino un cierto temor. El hombre que antes había sido visto como un simple criminal, ahora se estaba despidiendo del mundo con una dignidad que ninguno de ellos había presenciado. Longinos cayó, pero el resplandor que emitió parecía permanecer en el aire como una marca indeleble, una promesa de que su muerte no era el fin, sino el comienzo de algo más grande. Tras la ejecución de Longinos,
El cuerpo fue llevado y enterrado en un lugar sencillo, lejos de la mirada de muchos, pero no del corazón de los cristianos, que ahora veían en él un ejemplo de fe y martirio. Aunque su muerte fue vista como la derrota de un hombre, para los cristianos se transformó en un símbolo poderoso de victoria sobre la muerte. Aquellos que lo conocieron y escucharon sus palabras no pudieron olvidar el impacto que causó, el cambio que personificaba. La sangre de Cristo, que tocó a Longinos, había sido un instrumento de su transformación, y su muerte, lejos de ser una tragedia, fue un acto final de testimonio. Con el tiempo, los cristianos comenzaron a buscar el lugar de su tumba y muchos relatos de milagros empezaron a surgir entre aquellos que rezaban cerca de su sepulcro. Longinos no era solo recordado como el hombre que perforó el costado de Jesús, sino como un mártir que, al dar su vida, había cumplido un propósito divino. La historia de su conversión se difundió y fue venerado como santo, un símbolo de la capacidad de Dios para transformar incluso el corazón más endurecido. La lanza que usó en la crucifixión, aunque perdida para la historia, se convirtió en un símbolo de redención, recordando a los fieles que el poder de Dios no reside en las armas ni en la fuerza militar, sino en el sacrificio de Cristo, que transformó hasta el soldado más cruel en un seguidor ardiente. Longinos, el centurión romano, se convirtió en una leyenda viva, no por su fuerza o poder, sino por su transformación, su sacrificio y, sobre todo, su fe inquebrantable. Su historia fue escrita en los corazones y mentes de muchos, y su vida, incluso después de la muerte, continuó inspirando generaciones, recordando a todos que la verdadera fuerza proviene del reconocimiento de que la cruz, en su dolor, trae la verdadera libertad y salvación.